Para quienes han estudiado algunas clases, que sería bueno que lo hicieran, que fueran día con día, porque si no van a encontrar una cantidad de proteínas que se les van a hacer otra vez una bola. Pero si lo estudian día con día, como que van fijándolo mejor, se van a dar cuenta de que con la licenciada de Magaña vieron la familia Picornaviridae, y dentro de los Picornaviridae están los enterovirus, y yo les estoy ofreciendo aquí los virus entéricos, y enterovirus y virus entéricos no son lo mismo. Los enterovirus son miembros de la familia Picornaviridae que entran o por vía respiratoria o por vía digestiva, que se replican o en la faringe, o se replican en el intestino, pero que no causan enfermedad intestinal. En cambio, los virus entéricos son miembros de diferentes familias y se han agrupado ahí porque todos tienen en común que causan enfermedad gastrointestinal o gastroenteritis. Estos son los famosos causantes de gastroenteritis virales, para que hagamos diferencia desde ya. Luego hay otra diferencia que quería hacerles notar por algo que me comentaron algunas compañeras y que tienen razón. Cuando se les habla de los virus, tenemos dos formas de hacerlos, o con la forma científica como debería de ser, pero también es posible hablarlo y cuando se habla sobre todo de grupos, de forma coloquial, de forma vulgar. Y de ahí ustedes van a ver que decimos los picornavirus y no existe un género que se llame picornavirus, es una forma global de llamarles. O los herpesvirus y no existe un género que se llame herpesvirus como tal. O dicen los filovirus y no existe un género tampoco que se llame filovirus. O déjenme ver, rhabdovirus, y tampoco existe un género que se llame rhabdovirus. El del virus de la rabia es el lisavirus. Entonces entiendan y vayan acomodándolo en sus pensamientos y en su orden mental, que todos estos que he mencionado son formas coloquiales de llamarlo, no son nombres científicos, no son nombres de un género, porque es muy fácil pensar, el virus de la rabia pertenece por ejemplo a rhabdovirus, y no existe el género rhabdovirus, para poner un ejemplo. Bien, ahora sí vamos a empezar con la clase. Voy a hablar de 3 grupos de virus. Primero de rotavirus, y será de quien más voy a hablar. En segundo, de los calicivirus, y en tercero, de los astrovirus. Recuerdan que se escucha un bullicio por aquí, que están murmurando. Recuerden que cuando vimos la primera clase de virus, les hablaba de que a los virus esto se les llamaba agentes filtrables. Pues en quien primero se dilucidó esta forma de llamarle fue en conejos, porque se veía que en algunos conejos sufrían de diarreas. Se buscó el agente, una bacteria, un protozoario, no se encontró, y entonces se le dio como etiología a un individuo que era capaz de atravesar el filtro de 0.2 nanómetros de porcelana. Entonces, como era un agente de menor tamaño, podía ser un veneno, podía ser una toxina, que era lo que se pensaba, se le llamó agentes filtrables. Más adelante, en 1950, se descubrieron y describieron los primeros enterovirus, lo que yo les decía, y que posteriormente, ya con la llegada del microscopio electrónico, fue mucho más fácil observar algunos virus o algunas partículas virales presentes en algunas materias, como por ejemplo la materia fecal. En 1972, en Norwalk, Ohio, se identificó por primera vez a un virus causante de diarrea en humanos y se le llamó virus Norwalk, porque se aisló por primera vez en ese poblado de Estados Unidos.
Luego, en 1973, Bishop describió y demostró por primera vez la presencia de las partículas virales de rotavirus en las heces de un humano. Luego, los virus entéricos, conocidos como tal, agrupados así por la enfermedad que ocasionan, porque causan gastroenteritis, son más o menos 5 grupos. De esos 5 grupos ustedes ya vieron 2. Para bien o para mal los vieron ya, solo se los voy a recordar. Voy de atrás hacia adelante. Cuando les hablaron de los coronavirus humanos, les dijeron que los más comunes, la mayoría de ellos ocasionan resfriado común, ¿cierto? Algunos de ellos ocasionan gastroenteritis. Aquí vienen los coronavirus humanos. De hecho, los coronavirus humanos son, podría decir, dentro de los principales agentes de gastroenteritis, los únicos virus envueltos que causan enfermedad gástrica, gastroentérica en el humano. ¿Sí? Segundo, voy de atrás hacia adelante. Los adenovirus. La mayoría de adenovirus causan, por ejemplo, resfriados común. Algunos causan faringitis y cistitis y otras enfermedades, pero hay unos de ellos, unos grupos de ellos que causan diarreas, que causan gastroenteritis. La diarrea es la manifestación, la gastroenteritis es la enfermedad. Y luego hay 3 grupos que no han visto y son los que vamos nosotros a trabajar este día: los astrovirus, los calicivirus humanos, que como estamos en el occidente, vamos a hablar principalmente de norovirus, que es el género, y 3, que es el principal agente, el más importante a nivel mundial, rotavirus. Entonces, aquí sí, de ahora en adelante, vamos a hablar primero de rotavirus, mucho tiempo, bastante tiempo, espero no aburrirlos. En segundo lugar, vamos a hablar de calicivirus. Y vean, calicivirus es una forma coloquial de llamarles. Y tercero, astrovirus, que también es una forma coloquial de llamarles. Si tienen dudas, me dicen. Ahora, cuando estaba pensando en esta clase, me trasladaba a lo que ustedes podían pensar y a lo que podían recibir de nosotros. Nosotros muchas veces les damos más información de la que ustedes mismos pueden utilizar. Eso es claro. Entonces quiero que categoricen esa información, que piensen cómo categorizarla. Y hay una que es esencial y otra que es ayuda o auxiliar de esa esencial. Cuando yo me pongo a explicarles algo, es para cimentar o para dejar buenas bases de lo esencial. No es para que se fijen del todo en todo lo que yo vengo y les digo. Por ejemplo, ¿por qué ya no se le llama así a fulanito de tal y me ocupé 20 minutos para hablar de eso? Entonces solo ustedes sepan, ya no se les llama así, se llaman así y asá. Por eso se llama discriminar la información que reciben. Y es lo primero que tienen que aprender a hacer, si es que no lo hacen todavía. Discriminen la información. Y si yo empiezo a repetir información, ahora está repitiendo información. Me voy al lugar donde anoté lo primero y aclaro algunas cosas que me quedaron oscuras. ¿De acuerdo? Ahora vamos con esto. Les decía, los rotavirus son la principal causa de gastroenteritis a nivel mundial, sobre todo en niños menores de 5 años. Se dice de que todos, y sobre todo en países tercermundistas, cuando menos ya tuvimos un episodio de rotavirus en nuestra vida. O sea, de infección por rotavirus. Todos. ¿Hay manera de demostrarlo? Sí. ¿Cómo se demuestra? Bueno, nos hacen anticuerpos para evaluar si tuvimos rotavirus y seguro que nos aparecen, si no a todos, a casi todos. Y si no, está a punto de darnos, no lo duden. Estamos en un país con un sistema de ¿cómo se llama? De distribución y manejo de aguas que permite eso. Este virus, pueda que lo encuentren de esta manera, pertenecen a la familia Reoviridae o Cedo, ojo con ese, Cedo Reoviridae. Pueda que lo encuentren de las dos maneras.
Reoviridae o Oseoreoviridae. No me interesa porque no les voy a preguntar a la familia. Yo no en este momento. Pero se les llama Reoviridae porque por este acrónimo, porque se les llamó respiratorios entéricos, virus respiratorios entéricos huérfanos. ¿Por qué huérfanos? Bueno, porque se les aisló del tracto respiratorio, se les aisló de intestino y no se asoció con ninguna enfermedad. Y como no se asoció con ninguna enfermedad, eran huérfanos para la enfermedad. Y de ahí que respiratorios y entéricos, virus respiratorios entéricos huérfanos. Por eso el nombre de reo. Luego pertenece, el que me interesa, pertenece al género rotavirus. Y aquí sí el nombre es rotavirus. ¿Por qué? Porque cuando se ve al microscopio electrónico como la partícula viral o el virión se ve como una rueda de carreta. Por eso es el nombre de rotavirus. El sábado les decía a algunos compañeros con los que nos reuníamos que esto que voy a narrar en este momento es como lo esencial para que ustedes puedan ver lo de la replicación viral. ¿Por qué? Yo les digo, es un virus desnudo, con simetría icosaédrica, tiene glucoproteínas, es un ARN segmentado de doble cadena. Con eso prácticamente les he dicho todo del virus, casi todo. Que si son acuciosos con lo que está ahí, ¿qué no cuadra con lo que está ahí? Con el deber ser, ¿qué no cuadra? Exactamente, ¿quién fue el que habló de eso? ¿Quién dijo eso? Perfecto, tiene glucoproteínas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Lo dijiste bien, no puedo decir más. Tiene glucoproteínas y es desnudo. ¿Por qué? Porque en teoría un virus desnudo no tiene glucoproteínas. ¿Ven? Esta es una excepción a la regla. Es un virus desnudo y tiene glucoproteínas. Motivo para preguntar. ¿Ven? ¿Sí? ¿Por qué tiene glucoproteínas? Porque en algún momento, esto lo vamos a ver, en algún momento en su ciclo replicativo tuvo envoltura. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Entonces, de nuevo, recapitulemos. Es un virus desnudo con cápside icosaédrica que en la superficie tiene glucoproteínas. Pero no solo eso, hay un montón de cosas que lo hacen especial a rotavirus. Por ejemplo, es un virus que en lugar de tener una sola cápside tiene 3 cápsides. Es muy resistente a las condiciones ambientales. No tiene una, sino 3 cápsides. Entonces ya tenemos 2 condiciones especiales. ¿Cuáles eran? Tiene glucoproteínas y no tiene una cápside, sino que tiene 3 cápsides o 3 capas de cápsides. Es un virus relativamente pequeño y cuando vemos su genoma en la clasificación de Baltimore, ¿qué número tendría? 3, exactamente. Ven que han estudiado, ven que saben. ¿Ya? Es la 3 de Baltimore. ¿Y qué tiene la 3 de Baltimore? Es ARN de doble cadena, exactamente. Entonces, ¿qué nos queda? Que estos virus, igual que los virus de la gripe o virus de la influenza, los ortomixovirus, son segmentados. Quiere decir, el genoma completo del virus, un solo genoma, está partido en 11 porciones. Cuando menos para rotavirus son 11 porciones, 11 segmentos. ¿Está bien? ¿Puedo ir avanzando? Sí. Fíjense que hice esto, pero creo que lo hice al revés. Pues me voy a pasar y después voy a regresar. Sí, tendría que haberlo hecho en la siguiente solo para que hiciéramos el ejercicio de la cápside. Vean, ahora vienen las BPs.
Por eso les digo que se fijen en esto y vayan despacito, porque esto sí puede ser para mí motivo de pregunta. Ya van a ver cuántas voy a utilizar yo para mi clase y para mis preguntas. La cápside se puede dividir en dos capas. Ojo, son 3 cápsides, pero son 2 capas. La capa externa, que es doble, o sea, la más exterior, que tiene la BP6, y la más externa de todas, BP7 y BP4. Si vemos aquí, esta es la partícula viral. De afuera, creo que sí, de adentro hacia afuera, esto amarillo es la intermedia. ¿Qué proteínas son? BP6. Y esta es la externa, está formada por 2 proteínas, BP4 y BP7. Las 3 son importantes y ya van a ver por qué. Las 3 son importantes. Las de cápside 6, 4 y 7. Luego la capa interna, ya no tenía. La capa interna, que es esta naranja, es BP2. Es la interna, punto. Menos importante para lo que nos interesa que las otras 2. Luego, en el interior de la partícula viral están los 11 segmentos de ARN de doble cadena. ¿Sí? Y estas rojas son otras proteínas estructurales, BP1 y BP3. Estas rojas que están adentro. Ojo, me quedo de aquí en adelante con 4 proteínas estructurales. 4 de las que he mencionado. 4. De adentro hacia afuera, BP1, ¿por qué? Porque BP1, a pesar de que sea una proteína estructural, cumple función de polimerasa de ARN. 1. 2. BP6, ¿por qué? Porque BP6 es la base de la clasificación de los géneros de rotavirus. Y BP4 y BP7, por 2 cosas. 1, porque sirven para la clasificación del virus, pero también sirven para ingresar en la célula. 4, ¿de acuerdo? Otras no voy a mencionar, a pesar de que haya 11 segmentos, no voy a mencionar otras, solo una más que viene más adelante. Solo una más, prometo que sí será. ¿A alguien estoy dejando perdido? ¿A alguien estoy dejando perdido? ¿Puedo volver si gustan? No hay problema. BP4 y BP7 sirven para 2 cosas. 1, para la clasificación de los virus, y la segunda es para unirse y penetrar en la célula. ¿Vamos bien? ¿Puedo continuar? Ok, ahora sí. Ahora sí. BP2. BP6. ¿Sí? Me gusta jugar. BP4 en naranja y en amarillo, parezca lo que parezca, escogí mal el color, ¿verdad? Sí, vaya, ya lo corregimos, no se preocupe. Vamos a tardar todo el tiempo en esto. Entonces en verde, BP7. Con base a lo que he hecho, ¿qué será BP7? Las glicoproteínas, exactamente.
Con base a lo que he hecho, la glicoproteína son BP7. Ahora, ¿qué faltaría? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 segmentos de ARN de doble cadena. ¿Me falta algo? Exactamente. BP1 y BP3, pero como me interesa más, BP1. ¿Por qué? Porque BP1 es ARN polimerasa. ¿Se entiende? Bien, ahora continúo. Entonces, son 11 segmentos. Como ya dije, lo que me interesaba, vean, hay proteínas. Dentro de esos 11 segmentos, hay segmentos que codifican para proteínas estructurales y otros para proteínas no estructurales. Las estructurales desde BP1 hasta BP7. Ya les dije, 1, 4, 6 y 7. Son las que más me interesan. En cambio, hay 6 segmentos desde la NSP hasta 1 hasta NSP6. Proteínas no estructurales 1 hasta las 6. El que me interesa a mí, por lo que hace, es NSP4. ¿Por qué? Porque NSP4, es decir, la proteína estructural, proteína no estructural 4, es la única proteína viral conocida que hace las veces de toxina o de enterotoxina. Por eso me interesa. ¿De acuerdo? La única proteína viral conocida que hace las veces de enterotoxina. Eso aplica para las bacterias y para algunos virus, perdón, para unos hongos, pero para virus es la única conocida hasta el momento. Muy bien. Ahora, de las proteínas externas, la toxina. Bueno, yo les dije, van a haber 5 proteínas que me interesan. 4 de ellas son estructurales y ya no las voy a mencionar otra vez. Todavía no. Una es no estructural, NSP4, proteína no estructural 4. ¿Por qué es importante? Porque es la única proteína viral conocida que hace las veces de enterotoxina. Puede ser motivo de pregunta de examen también, ¿verdad? Y ya se anota. Bueno, ahora vamos a lo que les decía de la clasificación y la cápside. La cápside externa está formada por BP7 y por BP4. BP7 es una glucoproteína. Por lo tanto, BP7 se conoce como la proteína G. Ese es sinónimo de ella. En cambio, BP4 tiene la capacidad de ser cortada o escindida por una proteasa y por lo tanto se le conoce también como sinónimo P. Si preguntase cuál es el sinónimo de BP4, será la P. ¿Y cuál es el sinónimo de BP7? G. ¿Para qué sirve esto? Para la clasificación viral. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo está Honduras? Bien. Así quiero que esté. Por esto, no se me turben, que les voy a llevar de la mano para que vean por dónde vamos a caminar. ¿De acuerdo? Rotavirus es el género. La especie se llama A, B, C, D, E, F y G. Estos son grupos, pero también son conocidos como especies de rotavirus. La especie de rotavirus más común y más distribuida a nivel mundial es rotavirus A. ¿Cuál es la especie de rotavirus con distribución mundial? Rotavirus A. Ven que ya saben, otra pregunta de examen.
¿Cuántas preguntas llevo ya de examen? Como 6, ¿verdad? No has prestado atención, eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué proteína sirve para la clasificación de rotavirus en especies? BP6. Por eso es importante BP6. ¿Cuál es la proteína que sirve para clasificar a rotavirus en especies? BP6. ¿Cuál es el más importante? Rotavirus A. Ahora, los serotipos, pero ahora no solo serotipos, sino también genotipos, es decir, con base a clasificación genética. Los serotipos o genotipos se utilizan un sistema binario, y binario quiere decir que tiene dos partes. Se basan o se emplea con base a BP7 y a BP4. Quiere decir, los genotipos de rotavirus A se clasifican con base a BP7 y con base a BP4. Y así, a los que se clasifican con base a BP7 se les llama G. ¿G de qué? De glucoproteína, ¿se acuerdan? Proteína G, exactamente. Y los que se clasifican con base a BP4 se les llama, P. ¿P de qué? Proteasa, exactamente. Entonces hay 23 grupos conocidos de rotavirus A con base al G, y hay 32 con base al P. De esos, ojo, rotavirus puede infectar a humanos y animales. Los que infectan a humanos son 12 tipos G y 15 grupos P. Pero, ojo, que quizás con esto me sirvió de explicación, pero con esto me quedo como para que ustedes ya lo graben y lo tengan presentes para sí. Ojo, con esto sí. Los grupos más importantes los genotipos, más importantes que afectan al humano a nivel mundial son 5. Rotavirus A, G1P8, es el más importante, el de distribución mundial, el que aparece en las vacunas. La que ustedes se ponen para rotavirus actualmente, este genotipo tiene. G2P4, G3P8, G4P8 y actualmente G9P8. Estos son los 5 grupos más importantes a nivel mundial. Ahora, ¿por qué traerles el del G y el P y todas las cosas? Porque ustedes ahora deberían de saber de dónde salen ellos. Pero ¿con qué me quedo yo? ¿Con qué me quedo yo? Con cuáles son los más importantes a nivel mundial. Los 5 más importantes. G1P8 a la cabeza. G2P4, G3P8, G4P8 y G9P8. Recapitulo entonces esta diapositiva. Rotavirus A es la especie de mayor distribución mundial. El A se clasifica con base a BP6. Luego, en la clasificación, BP4 sirve, que son los P grupos. BP7 sirve porque son los G grupos, o los G tipos, G tipos y P tipos. Y de ahí, con base a la unión de ellos dos, o lo que presentan ellos dos, los tipos más importantes son G1P8, G2P4, G3P8, G4P8 y G9P8. ¿Qué es importante también? Que sí, rotavirus es muy parecido a ortomixovirus. Quiere decir que tienen la capacidad de poder reorganizarse, poder darse el shift y el drift antigénico. ¿Por qué? Porque son virus ARN y porque tienen muchos segmentos.
Entonces, a pesar de que la vacunación esté para G1P8 a nivel mundial, es posible que nuevos tipos vayan surgiendo porque ya no tienen la competencia de G1P8, número uno. Y número dos, porque es posible que haya tipos de animales que hacen el salto de especie a humanos. Por ejemplo, el último que está ahí, G9P8, es uno de equinos que luego adquirió el humano y ahora es propio de humanos. Y en lugares en donde hay muchos equinos, que sobre todo es el principal donador para los humanos, como por ejemplo en Brasil, es muy fácil de que haya esos saltos de especie. Si China es importante para la influenza aviar, Brasil es muy importante para rotavirus en el salto de especie a humanos. ¿Estamos bien? ¿Alguien tiene dudas? ¿Puedo aclarar algo para alguien? ¿O puedo continuar? ¿Continúo? Ok, vámonos pues. Entonces, si vamos a ver los factores que tiene de patogenia rotavirus, tendremos, número uno, la resistencia a las condiciones ambientales, principalmente dada por las tres cápsides que tiene. Resiste la cloración, claro, la cloración ineficiente, resiste la desecación, resiste las condiciones de calentamiento menores a 50 grados centígrados, resiste la congelación. Y es importante en nuestro medio porque la mayoría de nosotros estamos, esto es una como clase de clima y todo eso, pero nosotros estamos acostumbrados a pensar que estamos a punto de ingresar en el invierno, ¿cierto? No, estamos a punto de ingresar en la época lluviosa. Nosotros estamos en el hemisferio norte, y en el hemisferio norte estamos terminando, bueno, ya terminó el invierno y estamos terminando la primavera. Es el hemisferio norte. Que nosotros estamos en el trópico lo vemos mucho menos marcadas las estaciones, pero nosotros venimos saliendo del invierno. Por eso es que en nuestro país, noviembre, diciembre, enero, es mucho más frecuente los casos de rotavirus, porque son más frecuentes en el invierno que en el verano. Por eso es que no cuadra la idea de que estamos en la época lluviosa y dice en la literatura de que el rotavirus es más común en el invierno. Es por eso, porque nosotros venimos de invierno cuando para nosotros es una época seca, pero no es la lluvia la que determina el invierno climatológicamente hablando. Y luego entonces, ¿quiénes permiten la adhesión de la partícula viral? BP4 y BP7, exactamente. ¿Quién es la enterotoxina? NSP4. La dosis infectante, quiere decir el número de partículas virales necesarias para causarnos infección, son tan pocas como 100 partículas virales. Cuando veamos la cantidad que sale en heces por mililitro, veremos de que una sola persona tiene para donarle a muchas personas rotavirus. Y luego también es importante la presencia de las proteasas, y proteasas nuestras, las que nosotros tenemos, porque ayudan a que el virus que ingresa en nosotros se convierta en realmente infectante. Aquí tenemos algo del ciclo replicativo. Yo les decía hace un par de días a los compañeros, están atentos de otra cosa. Siento que le estoy hablando solo al cuerpo presente. Puedo dedicarme a hablar y hablar y hablar y hablar, pero no quiero hacer eso. Pero igual tampoco los voy a forzar a que me presten atención. Lo que pasa es que uno no puede hacer cosas, querer cosas y no hacer acciones para lograrlas. Solo eso les puedo decir. O sea, que sus acciones y sus deseos sean congruentes. Hagan cosas para lograr cosas. Si no, no se puede. Uno no puede intentar llegar a Santa Ana caminando a San Miguel. No se puede. Y mucho menos sentándose y esperar que por teletransportación va a llegar. Tampoco se puede. ¿Ya? Hechos y acciones acompañan a intenciones.
Les decía a sus compañeros que van a escuchar de nosotros muchas formas diferentes de decir las cosas, pero intenten que las clases, cuando menos lo que tiene que ver en replicación viral, case con esto. Número 1, adhesión en el ciclo replicativo. Número 2, penetración. Número 3, pérdida de cápside, 4, síntesis de macromoléculas. 5, ensamblaje. Y 6, salida. Todo lo que un profesor diga en relación al ciclo replicativo tiene que casar en estos 6 fases. Y ustedes solo los van acomodando. Por ejemplo, en la fase de adhesión, ustedes van a ver, por ejemplo, de que en algún momento el virus pierde alguna estructura de BP7 y se corta BP4, y al cortarse BP4 y modificarse la estructura de BP7 se forma una partícula subviral. Esto se refiere, partícula subviral infectante. ¿Por qué? Porque BP4 se corta, es la que sufre acción de la proteasa, ¿se acuerdan? Se corta en dos, en BP5 y BP8. Pero no me interesa que se graben lo de BP5 y BP8, solo piensen, BP4 se corta. Y lo importante es que utiliza dos receptores celulares, las glucoproteínas que contienen ácido siálico y las integrinas. Quiere decir, BP4 utiliza como receptores a las glucoproteínas que tienen ácido siálico y a las integrinas. Esto es la adhesión. ¿Quiénes se unen? BP4, BP7. ¿Cómo entra? Segunda fase, por endocitosis mediada por receptor. Tercera, ¿a dónde se replica si es un virus ARN? En el citoplasma. Estos virus, porque aquí vamos hasta aquí, endosoma temprano, estos virus pierden su estructura externa, su capa externa, y forman como poros en la cápside. Entonces, dentro del virus se encuentra todavía los ARNs, los 11 ARNs, y la polimerasa que está allí adentro empieza a formar ARNs mensajeros allí adentro del virus, adentro de la partícula subviral infectante. Por eso pueda que cuando lean esto, y sobre todo en su Yagüez, dice los centros virales. Se refiere a que la partícula que se ha casi destruido todavía conserva una parte, conserva el genoma y conserva las dos capas más internas. A eso se le llama centros virales. Y estos centros virales empiezan a producir ARNs mensajeros, y los ARNs mensajeros empiezan a escapar de estas partículas subvirales infectantes. Empiezan a escapar por los poros, por todas partes. Por eso vamos a ver si lo tengo por aquí, que vean esto, vean, como que son espermatozoides, en lugar de entrando al óvulo, saliendo de él, ¿sí? Es porque son ARNs mensajeros que se están formando dentro de la partícula viral y están saliendo, ¿sí? Y estos ARNs van a empezar a codificar para las proteínas estructurales y las no estructurales. Y las proteínas estructurales se van a aglomerar en un solo lugar en el citoplasma. Ese lugar en donde se están acumulando todas las todas las proteínas estructurales se conoce con el nombre de viroplasma. Viroplasma. ¿Por qué? Porque hay muchas proteínas estructurales acumulándose ahí. Y el ARN mensajero que está saliendo también va a empezar a formar va a empezar a formar los nuevos segmentos, o a codificar para los nuevos segmentos de ARNs genómicos. Y todas estas partículas virales que están acumuladas aquí, todas las proteínas virales que están acumuladas aquí, van a empezar a rodear a los segmentos de ARN de doble cadena. Y se va a empezar a formar las nuevas partículas virales, acá, en lo que se conoce como viroplasma. ¿Qué es el viroplasma?
una sección o una parte del citoplasma en donde se acumulan las proteínas estructurales del virus. ¿Cómo se forman o se sintetizan también glucoproteínas? Estas glucoproteínas se insertan en el retículo endoplásmico rugoso. Ahí se depositan. Y las partículas virales que se han empezado a formar van a hacer un proceso de gemación. Pero la gemación lo hacen los virus envueltos. Es que en algún momento de la vida este es un virus envuelto. ¿Se acuerdan que les dije? Entonces pasan obteniendo la envoltura, que va a ser un paso efímero, un paso muy temporal, en el retículo endoplásmico. Y en el mismo retículo endoplásmico se libera la envoltura, ¿ven? Pierde la envoltura y únicamente le quedan las glucoproteínas o las glicoproteínas. Los virus se acumulan en el citoplasma y en algún momento se acumulan tantos virus que la célula se rompe y el virus sale por lisis. He hablado de adhesión, penetración, pérdida de la cápside, síntesis de macromoléculas, ensamblaje y liberación. Por ahí van a ir todas las clases, todas las de virus. Si ustedes quieren entender el ciclo replicativo, no se pierdan de esos 6 pasos y solo vayan acomodando cada uno en su lugar. De nuevo lo decimos, ¿quiénes sirven para adherirse? BP4 y BP7. ¿Con quién se adhieren? Con receptores celulares como las glucoproteínas que tienen ácido oxálico y las integrinas. ¿Cómo penetran? Endocitosis mediada por receptor. ¿A dónde se replican? En el citoplasma. ¿Cómo se llaman los lugares en donde se da la replicación viral? Viroplasma. Exactamente, viroplasma. ¿Adquieren la envoltura en el retículo endoplásmico rugoso? Exactamente. ¿Qué toman ahí? La envoltura, pero toman las glucoproteínas. Pierden las envolturas, se acumulan en el citoplasma y salen por lisis. Ya sabemos el ciclo replicativo en ABC. ¿Se entiende? Sí, perfecto. A esto quería llegar. Son ubicuos, pero más que son ubicuos, ya sabemos que son ubicuos, por cada gramo de heces se eliminan 10 a la 10 partículas virales. Si 100 son suficientes para causarnos infección, entonces más de 1000 millones por gramo de heces, muchísimas partículas virales. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo va la cosa? Serogrupo A o rotavirus A, la especie, es la más prevalente a nivel mundial. Resiste, era lo que les decía, pHs entre 3.5 y 10, por lo tanto el pH del estómago no hace nada a rotavirus. Tampoco la cloración si no es tan efectiva. Los intervalos de temperatura tampoco le hacen mucho, a menos de que sea ebullición por 1 minuto. La desecación tampoco, por lo tanto las partículas virales pueden permanecer activas, más que activas pueden permanecer infectantes por mucho tiempo y también pueden permanecer en fomites y manos. No solo es el causante más importante de gastroenteritis en menores de 5 años, sino que también es el agente nosocomial viral más importante de gastroenteritis. Pero es sensible a la cloración adecuada de las aguas, al alcohol al 95% y al fenol. Y esto era lo que les decía, el G1P8 es el más importante. ¿Una duda sobre rotavirus? Voy a ocupar menos tiempo para cálice y para... Sí. Dice Donis el lapicero, que se lo devuelva. Donis, ¿qué es eso? ¿A dónde está Donis? Ha salido. Pues salió para escribir y luego regresa. Le devuelven el lapicero a Donis porque yo me hice cargo de ella. Vamos con los norovirus. Norovirus
pertenece a la familia Caliciviridae y se le llama Caliciviridae porque la partícula viral, si rotavirus se le llamaba rotavirus porque parecía una rueda, los Caliciviridae se le llama Caliciviridae porque la estructura o la ultraestructura de la superficie del virus parece que tiene depresiones o cálices o copas, y de ahí el nombre de Caliciviridae. Ahora, los Caliciviridae o la familia tiene varios géneros, pero de esos, 2 géneros son los que más nos interesan al humano. Son los norovirus y los sapovirus. Hace poco yo les hablaba del virus Norwalk. Cuando se identificó, se vio que pertenecía a los calicivirus, a la familia Caliciviridae. Luego se empezaron a encontrar otros agentes parecidos a Norwalk, y los gringos le llaman like a lo que se parece, ¿verdad? Entonces todos los que se parecían a virus Norwalk eran los Norwalk-like virus, todos los virus parecidos a virus Norwalk. Posteriormente se creó un género en donde a todos los que se parecían al virus Norwalk se les llamó norovirus, no por la licenciada Nora, sino por, ya la ven y van a tener copia cuando vean la copia viviente, no, es norovirus, por eso, porque se parecen al virus Norwalk, todos los miembros. Lo mismo sucede con otro grupo de virus que se identificó en Sapporo, Japón. A todos los que se parecían al virus Sapporo se les llamó Sapporo-like virus. Actualmente a todos ellos se les llama sapovirus, no porque pertenezcan a un sapo, sino porque tienen en común que se parecían al virus Sapporo. De ahí son los 2 géneros más importantes dentro de la familia Caliciviridae que se conocen en conjunto como calicivirus humanos. Virus Norwalk, norovirus y sapovirus. Para nosotros que estamos en América es mucho más común los norovirus. Los norovirus son importantísimos causantes de 2 cosas. Número 1, de gastroenteritis a casi cualquier edad, a diferencia de rotavirus. Rotavirus es más en niños y muchísimo menos en adultos. Norovirus a cualquier edad. Y lo vamos a ver por qué, la explicación de eso un poquito más adelante. Y segundo, ocasiona brotes importantes. Tan es así que ocasiona estos brotes importantes que se le llama la enfermedad de los cruceros, por ejemplo, a la enfermedad causada por norovirus. ¿Por qué? Porque le da diarrea a uno, y si le da diarrea a uno, seguro que todos del crucero tienen diarreas. Tiene una capacidad infecciosa importantísima, muy alta, norovirus. Además, esto es pregunta de examen, solo para los que estaban dormidos. Es el virus causante de diarrea del viajero. Hay un parásito, hay una bacteria, hay un virus causante de diarrea del viajero. En este caso, norovirus es el causante de diarrea del viajero. Cistoisospora y ciclospora, bueno, cistoisospora más el parásito, y Escherichia coli enterotoxigénica, la bacteria. ¿Ven? Vamos, seguimos entonces. ¿Alguien tiene dudas? Respecto de la morfología, voy a hablar mucho menos de estos virus, pero la morfología también son virus pequeños. Las partículas más comunes andan alrededor de los 27 nanómetros. ¿Están yendo a ver alguna nota o algo por el estilo? Pregunto. Pueden decirme, no hay problema. No, o están saliendo solo por salir, a tomar aire. No les creo. Son desnudos, son icosaédricos y su superficie parece lisa, pero no lo es. Tienen como depresiones.
Son virus ARN de cadena sencilla y de sentido positivo, y se parecen mucho, igual en su ciclo replicativo, se parecen mucho a los Picornaviridae. Tiene dos proteínas en su cápside, BP1 y BP2, pero la que más me interesa es BP1. ¿Por qué? Porque BP1 tiene dos dominios, ustedes ya saben los dominios, son porciones, son grupos grandes de aminoácidos, conjuntos de aminoácidos. Entonces, uno de esos dominios, que es el que más me interesa, es el P. El dominio P tiene una porción que es la que realmente se une con los receptores celulares, pero también es la que está expuesta a la superficie exterior, y es la que podría ser detectada y neutralizada por anticuerpos. Pero este dominio o este subdominio P2 es muy variable, muy variable. Tan variable es que en el caso de rotavirus nosotros nos infectamos una vez y generamos una inmunidad de por vida contra ese genotipo. Podemos infectarnos con otros genotipos, pero con ese ya no. En cambio, con norovirus, gracias a esta variabilidad de P2, torpedos, es que podemos infectarnos varias veces. Sí. Y es cierto. ¿Por qué? Porque como es tan variable, una misma persona puede sufrir múltiples episodios con norovirus. Y así, por eso es que dije y fui enfático en que rotavirus es más importante en menores de 5 años, porque a los 5 años sí o sí hemos tenido cuando menos un episodio por rotavirus. Pero de norovirus podemos tener múltiples infecciones, por esta misma razón, por el subdominio P2. ¿Con quién se une este subdominio? Con los carbohidratos de grupos sanguíneos del sistema ABO y Lewis. Son los receptores celulares para él. ¿Para quién? Para el subdominio P2 de BP1. ¿Quién es la proteína estructural de la cápside que reconoce a los receptores celulares? Es BP1. ¿Cómo se llama el dominio que tiene o el subdominio que tiene la variabilidad antigénica? P2. P2. Por P2 nos infectamos varias veces. Dentro de la clasificación, el virus, por eso se conoce muy poco, porque no se ha cultivado. Pero sí gracias a los estudios genéticos se ha identificado mucho de norovirus. Por ejemplo, que existen 5 genogrupos dentro de los norovirus. Vamos en orden. El 1, el 2 y el 4 causan enfermedad en el humano. El 3 y el 5 no causan enfermedad en el humano. Pero si vamos a hacer énfasis en quién es el más importante a nivel mundial, es el genogrupo 2. Si preguntada de rotavirus, el genotipo más importante es G1P8. Si es norovirus, el G2. ¿De acuerdo? En este caso es genogrupo G2. Y esto es lo básico del ciclo replicativo. 1. Adhesión BP1 con los carbohidratos del sistema ABO y Lewis. 2. Ingresa por endocitosis mediada por receptor o viropepsia. 3. Porque es la pérdida de la cápside, no lo menciono. 4. La replicación, que es muy similar a picornavirus. Y picornavirus, esto es coloquial, se replica en el citoplasma porque es un virus ARN y porque genera 2 grupos de proteínas, las de expresión temprana, que son las no estructurales, y las de expresión tardía, que son las estructurales y tienen que ver con la cápside. Finalmente se acumulan en el citoplasma y salen por lisis. Lo que no les he dicho, y creo que lo tienen que intuir, es que la célula diana en ambos casos, me refiero a rotavirus y norovirus, es
es célula diana. ¿Quién es? El enterocito. El enterocito maduro. Lo tienen que intuir. Si provoca gastroenteritis, tiene que ser así, ¿verdad? Tienen distribución mundial. Después de rotavirus son los segundos más importantes. Vean, produce brotes de gastroenteritis, brotes que casi son epidemias, pero no lo son. Brotes de gastroenteritis agudas no bacterianas, o sea, son el grupo de virus que ocasiona gastroenteritis o brotes de gastroenteritis, por ejemplo, en lugares encerrados como cruceros, como guarderías, como cuarteles, cárceles, etc. El genogrupo más importante es el G2 y el tipo 4. G2, tipo 4 son el más común. Afecta a niños y adultos por igual. Y la cepa prototipo, o la que es conocida más a nivel mundial, es el virus Norwalk, que es el del primero que les hablé. Vean, este es todavía peor que rotavirus. ¿Por qué? Porque rotavirus necesitaba 100 partículas virales, 100 partículas virales. ¿Cuántas necesita norovirus? 10. ¿Y cuántas partículas virales salen por gramo de heces? 10 a la 12. Mucho más partículas virales. Pero no solo eso, sino que tanto en las heces como en el vómito van partículas virales. Y en el vómito, normalmente, esto es de la 2, pero me interesa solo por lo que les voy a decir, el vómito es arcadas, y cuando se producen esas arcadas se aerolizan mucho las partículas virales, y hay personas que nunca entraron en contacto con heces que tuvieran partículas virales, de una persona que está infectada, pero suficiente es poder inhalar estas partículas virales para después deglutirlas para poder infectarse. Por eso es que si uno en un crucero tenía esto, todos las tenían. Por eso precisamente. Y número 2, estas partículas virales resisten las bajas temperaturas. Se ha demostrado que en los cruceros, claro, este es un caso porque estamos hablando de gente que tiene mucho dinero, se supone, o cuando menos que gasta mucho. Pero el de la tienda, porque no quiero que vayamos muy lejos, el de la tienda que nosotros vamos a comprar las bolsas de hielo, o las del súper para que no parezca tan, puede tener las partículas virales de norovirus. ¿Por qué? Porque estas partículas virales resisten las bajas temperaturas, resisten la congelación. Y en los cruceros, que era lo que me ocupaba, la causa o la fuente de las partículas virales era justo el hielo. Resiste la desecación, los detergentes, los ácidos o las variaciones de pH, y son muy estables en el ambiente, incluyendo en lugares soleados, porque la luz ultravioleta no les afecta. Y esto es lo último respecto a norovirus. ¿Alguien tiene duda de norovirus? Porque me he venido ocupando mucho menos y mucho menos con astrovirus, porque de astrovirus me ocuparé unos 10 minutos, así es que si tienen dudas puede escucharlas y vemos si las solventamos. Si no, continúo. ¿Continúo? Ok. Bien. Astrovirus es una forma coloquial de llamarle. El nombre de la familia es Astroviridae. Hay virus humanos y hay virus animales. De hecho, hay 2 géneros conocidos de los astrovirus, y les va a causar cierta gracia esto, pero a los virus que causan enfermedad en el humano y animales relacionados se les llama mamastrovirus. ¿Ya? ¿Por qué? Porque afectan mamíferos. Tengo un mamastrovirus. Sí. Y luego, los que parasitan a las aves se les llama abastrovirus. Los que nos interesan es el género mamastrovirus, y las especies se llaman astrovirus humano
y se nominan de la 1 a la 8, astrovirus humano 1, astrovirus humano 2, astrovirus humano 3 y así sucesivamente. ¿Por qué se le llama astrovirus? Porque al igual que en el caso de rotavirus y de norovirus, al ver la partícula viral al microscopio electrónico, se ve que tiene, sobre todo esto es un caso muy particular, en donde semejan estrellas de 6 o de 5 puntas. Y por esa apariencia al microscopio electrónico se les llamó astrovirus, astro de estrella, de 5 o de 6 puntas. Esto es lo que parece. Son virus muy pequeños, miden más o menos 28 a 30 nanómetros, son icosaédricos, también son desnudos, son virus ARN, también de cadena única y sentido positivo, y poseen proyecciones que se conocen como espículas, con el nombre de espículas. Ahora, de astrovirus se conoce muy poco, muy poco, tanto así que, por ejemplo, no se sabe exactamente cuál es el receptor celular que utilizan. Todavía no se identifica. Pero sí se sabe de que hay un grupo de proteínas, BP34, BP27 y BP25, que son las que sirven en conjunto como receptores virales o como ligandos para el receptor celular. Número 2, que produce proteínas no estructurales y proteínas estructurales. Y las proteínas no estructurales, las dos más importantes proteínas no estructurales que produce son una proteasa, una enzima proteasa, y la ARN polimerasa. La proteasa, ¿por qué? Porque en el ciclo replicativo de astrovirus se producen poliproteínas. ¿Qué es una poliproteína? ¿Qué es una poliproteína? Es una proteína múltiple que al ser cortada se forman varias proteínas. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, debe sintetizarse una proteasa y estas proteasas son capaces de cortar a las poliproteínas. ¿Para qué? Para formar las proteínas funcionales o las proteínas estructurales en cualquiera de los dos casos. Por eso es importante. Dentro de las proteínas estructurales se forma primero una gran proteína llamada BP90. Y antes de salir de la célula, esta BP90 se degrada a BP70 gracias a las proteínas, a las proteasas. Y cuando el virus ingresa en nuestro organismo y llega al estómago, el ácido clorhídrico y las proteasas presentes en el ácido clorhídrico, en este caso la pepsina, se va a encargar de degradar a BP70 en estas BP34, BP27, BP25, que serán las responsables de unirse al receptor celular. Por eso es importante que el virus ingrese vía oral. ¿Por qué? Porque va a necesitar ser degradada esta proteína, esta poliproteína, en esas tres subproteínas. No puedo explicar porque no se conoce a quién se adhiere la partícula viral, pero sí lo hace al enterocito. Va a ingresar por viropepsia, eso es seguro. La replicación la realiza en el citoplasma, forma poliproteínas, sobre todo las que tienen que ver con las proteínas estructurales, y antes se creía que salía por lisis, ahora se duda también eso. Por lo tanto, no voy a preguntar si sale o no por lisis, porque de astrovirus no se sabe exactamente cómo sale. Hay muchas propuestas que dicen de que no sale por lisis. Por lo tanto, lo seguro es a dónde se replica y que forma las poliproteínas.
Esto era lo que les decía. Astrovirus humano es la especie. Astrovirus humano 1 es la más común, la más frecuente. También los astrovirus se asocian a gastroenteritis, sobre todo pediátrica, en menores de 5 años. Resiste pH bajos, resiste solventes, resiste detergentes, resiste temperaturas a 60 grados centígrados por menos de 30 minutos, pero es sensible al etanol, al 90%, y igual que rotavirus, igual que adenovirus, casi todos, sobre todo en un país tercermundista como el nuestro, hemos entrado en contacto cuando menos una vez con ellos. ¿Con quiénes habremos entrado en contacto a lo largo de nuestra infancia? Rotavirus, norovirus, astrovirus, adenovirus y coronavirus humanos que causan gastroenteritis. Si usted gateó, seguro que se encuentra con él. Si ha tomado agua cristal y todo eso, seguro que ha tomado también. Se me van a demandar los del agua cristal, pero es cierto. Si comió fruta y allá afuera, también van a demandar los de allá afuera, pero es muy probable que eso haya pasado. Yo colecciono monedas. Entonces me encontré una moneda que decía esto: migliori bere un giorno da leone, 100 anni da pecora. Que me voy a morder la lengua. Significa, es mejor vivir un día como león que 100 años como oveja. Yo lo traduzco diferente. Es mejor morir parado que vivir todo el tiempo de rodillas. ¿De acuerdo? ¿Quién lo decía? Bueno, lo dijeron y está en algunos museos, en un museo en Italia, en la batalla de Piave. Por eso aparece en esa moneda. Aquí dice 1918, porque fue una batalla en 1918. Entonces, muchachos, den su batalla, hagan lo que puedan, no se decepcionen. Ayer veía algo, no sé qué es lo que quieran hacer. No lo van a hacer perfecto, nadie es perfecto, todos nos equivocamos, pero lo que tengan que hacer, hagan lo mejor que puedan. Eso sí lo pueden. Lo mejor que ustedes puedan hacer, eso hagan. No hagan las cosas por salir del compromiso. Nadie quiere a alguien que hace las cosas solo por salir del compromiso. Ustedes no quieren a la par de ustedes a alguien que esté por compromiso con ustedes, ¿cierto? Por lo tanto, no hagan las cosas por compromiso. Cuídense, nos vemos a la próxima.